Bueno, voy a dar inicio a la presentación. Bueno, simplemente como para poner un poco de contexto al inicio de esta presentación, es que estamos hablando de un proyecto vial concesionado que tiene ciertas características fundamentales. Que todos nosotros somos usuarios de rutas concesionadas en general y todos estamos acostumbrados o tenemos un concepto de lo que es una ruta concesionada, que tienen en general un alto estándar de servicio, un adecuado nivel de seguridad, y están asociados a un pago por el uso de la ruta que uno generalmente, los estándares de servicio y la seguridad provista están acordes con el hecho de que uno esté dispuesto a pagar por su uso de ese servicio, de esa infraestructura. Generalmente, cuando pensamos en un camino concesionado, pensamos en un camino como el que está en la imagen, por ejemplo, que tiene asociado una señalización característica, tiene un perfil de doble calzada, por ejemplo, característico, tiene barreras de contención, tiene bermas, tiene un pavimento en un cierto estado, tiene un carácter general. Como una presentación al problema, la ruta 43, que está en discusión actualmente, corresponde a un camino bidireccional que el proyecto de concesión desea mejorar, como sale ahí, y ampliar a una segunda calzada. Al día de hoy la ruta 43 se ve algo como lo que está ahí, un camino bidireccional con un pavimento en estado de conservación intermedio, sin bermas, sin sistema de contención, sin mayores elementos que generalmente están asociados a un camino concesionado. Entonces, lo que se está haciendo vendría a ser como esta ampliación a segunda calzada que se ve en una etapa intermedia, que es de otro proyecto, no es de la ruta 43 por si acaso, en que se ve cómo se ve esta ampliación. Esta ruta 43 no considera un bypass, no es un trazado nuevo, no es un camino nuevo, sino que es un mejoramiento de la ruta existente y una ampliación a la segunda calzada. De eso estamos hablando. No se considera ningún bypass, no hay ninguna... se considera un bypass en la zona inicial, pero en el tramo en realidad que está en discusión de los K, no hay un bypass, pero hay un bypass en el sector inicial del proyecto que está fuera de la discusión particular. Y finalmente uno esperaría como resultado genérico una cosa de ese estilo, una doble calzada con sistema de contención y un pavimento acorde, y como un proyecto concesionado en general. Para hablar un poco de este tema de lo que uno espera del proyecto concesionado y lo que las bases de licitación presentaron como proyecto resultante deseado, las bases de licitación presentan este cuadro que indica ciertas características tipo del camino que se licitó. Dentro de lo más importante que se ve ahí, se ve el cuadro de las velocidades de proyecto, que son normal, y en este caso son iguales a las velocidades señalizadas de la ruta, y la categoría del camino. Esas dos variables definen gran parte de las características físicas que va a tener la ruta final. Ahí también se identifican ciertas propiedades normales como el ancho de la calzada, el ancho de la mediana, ancho de berma, cosas así, pero lo más importante de este cuadro es que define para cada tramo una velocidad de proyecto y una categoría de la ruta. Que eso da el marco respecto del camino resultante que nosotros queremos, o el camino resultante que se está esperando. Para avanzar rápidamente al problema que nos convoca, gracias, que tiene que ver con la definición de las curvas verticales, que ya fue explicado en parte de la presentación anterior. Bueno, las curvas verticales son parábolas que hacen esa unión, ahí está, que hacen la unión de estos sectores rectos que están antes y después de la curva vertical. El manual de carretera la determina, o sea, uno identifica cómo debe ser esa curva a través de un parámetro K que está asociado a la configuración geométrica de la parábola, y su elección se fundamenta, su principio de cómo uno elige ese parámetro K que uno debe colocar en la ruta, se fundamenta en asegurar la distancia de parada para una velocidad B asterisco. Más adelante voy a detallar en profundidad lo que significa el concepto de distancia parada y el concepto de velocidad B asterisco. Ahí se ve, bueno, una representación de cómo se ve normalmente uno como usuario una curva vertical en un camino. Y a modo general puedo indicar que hay dos curvas que como más adelante uso la terminología, que son las curvas verticales convexas, que son cuando hay la pendiente inicial, por decirlo, mayor que la final, y las curvas verticales cóncavas, que son las que están acá abajo. Son las dos topologías que existan. Como presentación del problema, y para poner un poco de contexto y cuantificar,
toda esta controversia se genera porque existen aproximadamente 29 curvas verticales de la ruta existente que no permitirían señalizar la velocidad indicada de las Valley. A modo de referencia, esta cuantificación se basó en lo que fue el proyecto de ingeniería de la versión A, presentado por la sociedad concesionaria para cuantificar esas curvas, pero la cuantificación final supongo que está un poco, hay que acordarlo o algo así, porque no existe una presentación oficial respecto del número preciso de curvas que está en esta discusión. Pero en nuestro criterio, y en base a ese criterio tomado como referencia al proyecto de ingeniería versión A de la sociedad concesionaria, serían 29 curvas. Y aquí existe hay un cuadrito que indica cómo se distribuyen esas curvas dentro del camino. Todas las curvas de esta conversación están asociadas al tramo 1 de la ruta, que se subdivide en 4 subtramos, en que se ve que el tramo 1.1 tiene una velocidad de 80 km por hora, el tramo 1.2 una velocidad de 100 km por hora, el tramo 1.3 que tiene una velocidad más restrictiva de 60 km por hora, que corresponde a la cuesta Las Cardas, y un tramo 1.4 de 100 km por hora. Aquí hice una pequeña separación respecto a si eran curvas convexas o cóncavas para de alguna forma indicar que el problema mayor se genera en la zona del tramo 1.2, que tiene 100 km por hora, y principalmente con las curvas convexas, que hay 15 curvas convexas en ese tramo, a diferencia, por ejemplo, que en el tramo 1.1 no hay ninguna curva cóncava que genere, por ejemplo, un problema de una disminución de velocidad en la zona. Y esta otra parte del cuadro que está acá, lo que me indica es la velocidad que yo debería señalizar en las curvas que no cumplen con la velocidad que dice, con la velocidad señalada a la base de licitación para el tramo. O sea, si este tramo, por ejemplo, el 1.2 tiene una velocidad señalizada de 100 km por hora, hay 3 curvas que me obligarían a señalizar 60 km por hora, hay 2 curvas que me obligarían a señalizar 70 km por hora, 7 curvas verticales que me obligarían a señalizar 80 y 6 curvas verticales que me obligarían a señalizar 90. Se marcaron esas en color rojo para identificar los casos en que hay una mayor diferencia de velocidad entre lo que yo debería señalizar con la velocidad que se esperaba en el tramo dado el proyecto de licitación. Si es que uno hiciera el ejercicio teórico de decir que el proyecto no considerara las mejoras de estas curvas verticales, uno podría tener 2 opciones. Una primera opción hipotética sería simplemente señalizar la velocidad definida en las Valley, pero la consecuencia de eso sería que se generaría una ruta insegura, por no existir la distancia de parada requerida. Y esa distancia de parada también la voy a definir con más claridad más adelante. Evidentemente eso no sería posible, y el ejercicio quizás más real de la única alternativa posible sería disminuir la velocidad en todas aquellas curvas verticales que lo requieran, para no comprometer la seguridad que se entiende como el parámetro quizás principal de todo diseño que no puede comprometer la seguridad de los usuarios. La consecuencia de señalizar una velocidad menor en cada una de estas curvas que están involucradas sería que se afecta gravemente el estándar de servicio, aumentaría los tiempos de viaje, disminuyendo también la capacidad de la ruta, que es una de las razones iniciales de por qué este proyecto se está realizando, y posiblemente también disminuya la seguridad, porque lo que pasa es que generalmente uno como usuario, cuando una señal me indica una velocidad más baja de la que el camino me da a entender que puedo desarrollar, yo sobrepaso esa velocidad en la práctica y me expongo a una situación insegura sin darme cuenta, porque el usuario no está necesariamente entrenado para determinar a priori cuál es la velocidad segura de circulación. O sea, yo generalmente uno ve una señal de 100 km por hora y uno, por así decirlo, le hace caso y uno asume que está seguro, pero muchas veces uno como usuario a veces puede recorrer un camino sin saber cuál es la velocidad que el camino tiene, y uno, en función de su propia valoración de la seguridad, uno lo transita a una velocidad que uno estima segura. Y si es que yo señalizo, por ejemplo, un camino que es de doble calzada, un camino que fue mejorado de la velocidad actual, un camino que fue corregido curvas en planta, que el camino actualmente tiene, por ejemplo, 80 km por hora y hay una señal de 60 km por hora, yo quizás lo más probable que haga un usuario normal es que lo siga circulando a 80 km por hora
sin darse cuenta que se está exponiendo a un riesgo que para él es de difícil evaluación. Ahora me quiero adentrar un poco más en el tema de la seguridad y lo que es el estándar de servicio. Las bases de licitación tratan de regular los aspectos de forma de que el camino final sea seguro y tenga cierto estándar de seguridad y provea un estándar de servicio acorde a un camino concesionado. Y el documento técnico que utiliza para eso es el manual de carretera. Y el manual de carretera define ciertos parámetros y ciertos criterios de diseño de forma de conseguir esta seguridad y este estándar de servicio esperado. Pero es importante decir que, más allá de que en general todos los parámetros afectan tanto la seguridad como un estándar de servicio, porque son cosas un poco indivisibles, no todos los parámetros lo afectan de la misma forma. Hay parámetros que por su génesis y por su definición inicial están más enfocados a la seguridad y hay parámetros que por su fundamento están más asociados a los estándares de servicio. Más allá de que su consecuencia final, los dos afecten en distinta medida cada una de estas dos variables. Aquí trato de enumerar un poco cuáles son algunas de las variables normales cuáles son los elementos normales que uno diseña cuando diseña un camino. Aquí hay un listado que no vale la pena un poco leer, pero lo que quiero decir es que el manual de carreteras, por su estructura, utiliza dos variables fundamentales para definir la inmensa mayoría de los elementos que se diseñan, que es la velocidad de proyecto y la categoría de la ruta, los cuales estaban definidos en esa tabla inicial que yo indiqué. De aquí se ve con esas flechas cómo la velocidad de proyecto es la velocidad que se usa para definir, por ejemplo, la longitud máxima en recta, la longitud mínima en recta, el radio de contraperalte, la pendiente relativa de borde, etc. Se ocupa para definir muchas cosas. Lo mismo con la categoría de la ruta. Se ocupa para definir también la gran mayoría de los elementos. Pero sin embargo hay dos elementos en particular que se definen con unos parámetros distintos, basalmente, que es el radio en planta, que se define a través de una velocidad V85, que ya la voy a explicar, y la curvatura vertical K, que se define a través de una velocidad V asterisco. No se define con la velocidad de proyecto normal que se define en la inmensa mayoría de los otros parámetros. Y eso responde a una razón que también la voy a pasar a explicar un poquito más adelante. Aquí está. Ahí está el manual de carreteras. En la planta, diseña, por ejemplo, para el diseño de radio de curva en planta, que es el parámetro R, que es un radio normal de una curva. El principio que el manual de carreteras utiliza para determinar el radio que efectivamente se puede utilizar en un proyecto es el principio de la estabilidad lateral. O sea, el manual de carreteras, en esa sección del manual, presenta una justificación científica a través de fórmulas físicas que a través del coeficiente de roce del pavimento, por ejemplo, del peralte de la calzada y otras consideraciones, aseguren una estabilidad lateral del vehículo, que vendría a ser un poco eso, que el vehículo pueda circular normalmente a través de la curva sin generar un problema en su conducción y sin que la fuerza centrífuga, en este caso, de alguna forma pueda generar una situación insegura. Y para eso utiliza la V85. Y para el alzado, en forma paralela, en el diseño de curvas verticales, se utiliza el parámetro K y se define la distancia de parada. Que esa distancia de parada la voy a aplicar justo en la lámina siguiente, más en detalle, y utiliza la V asterisco. Lo importante de esta V85 V asterisco es que, a diferencia de la velocidad de proyecto, que se asocia a la velocidad señalizada, la V85 y la V asterisco son unas velocidades que son más precisas en el sentido de que tratan de incorporar la variable del comportamiento del conductor. O sea, son variables que son, en ese sentido, más precisas de lo que ocurre en la realidad en un camino. O sea, por ejemplo, tratan de incorporar el factor de que si hay un camino de muy alto estándar, el conductor tiende a andar, por ejemplo, más rápido. Es más posible que un conductor circule más rápido por una ruta que le genera toda una situación, que tiene un estándar tal que le genera una sensación de seguridad. Y es más posible que un conductor ande más rápido en una recta, por ejemplo, que cuando llega a una curva. Si un conductor ve una recta de 2 kilómetros de largo, es más posible que él se sienta confiado de andar a mayor velocidad que si ve una curva restrictiva o si estoy pasando una situación de ese tipo. Y lo mismo pasa con el parámetro de asterisco, o sea, son representaciones más precisas de la velocidad. Y eso responde un poco a esta situación. Que aquí está, ahora va a pasar a explicar el concepto de distancia de parada. La condición de diseño fundamental de la distancia de parada
es que la distancia de parada disponible para un vehículo tiene que ser mayor que la distancia de parada requerida. O sea, en todo momento, la distancia, aquí hay un pequeño gráfico de cómo funciona esa distancia parada en una curva convexa y una curva cóncava. Si esta es una curva convexa y hay un obstáculo en la ruta, hay una distancia en la cual el conductor puede ver ese obstáculo, que es una distancia que está regulada, o sea, la altura del conductor y la altura del obstáculo y esa geometría está regulada por el manual. Y esta curvatura de la curva convexa me genera una distancia de parada disponible. Entonces, la idea es que el manual lo que regula es que la distancia de parada disponible sea mayor que la que requiere, porque obviamente si la distancia requerida es menor que la disponible,